3. Buenos días, Gustavo Ferroni, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días. En este bello lugar. Este bello y acogedor lugar. Bello y acogedor lugar, exactamente. Realmente te felicito. Y bueno, estoy a disposición de todo lo que podamos platicar, enriquecer y poder construir. Porque en una sociedad que yo digo patológicamente herida de muerte, donde, digamos, a un niño por nacer, niño por nacer, en su vientre materno, no tiene derechos, y tenemos del otro lado un LGTB, y me hago cargo. Sí. Y me hago cargo, que ¿no es cierto?, que quieren denunciar, que denuncien, me hago cargo, tenga derechos. O sea, vamos a comenzar, digamos. Ahora vamos a encuadrar bien el tema en tiempo y forma, ¿no? El gobierno nacional, yo creo que en una hábil estrategia, ¿no? Porque esto hay que analizarlo de la comunicación. Por hoy, el que no entiende la comunicación, Amílcar, como parte de cualquier estrategia seria de construcción de poder, no está entendiendo el tiempo que vivimos, ¿no? Yo creo que el gobierno nacional, a sabiendas de que hay problemas acuciantes en la economía, crisis económica, el salario cada vez vale menos, el dinero cada vez vale menos, la inflación no para, no cesa, despidos, cesanteados, etcétera, no hizo mejor que aplicar uno de los 11 principios del amigo Joseph Goebbels, ex ministro de propaganda nazi. ¿Qué dijo Goebbels? Si tienes noticias que te molestan, inventa otras que las distraigan. ¿No? Este tipo de cuestiones obviamente dividen, no solamente al gobierno nacional de funciones, a Cambiemos, también dividió al kirchnerismo, que Cristina adoptó la misma postura de Macri, ¿no? Dio libertad a sus legisladores para que voten como quieran, según su conciencia, porque son temas que dividen transversalmente a la sociedad por cuestiones personales, creencias, cosmovisiones sobre la realidad, cuestiones familiares, lo que fuere, culturales, de trabajo, lo que fuere, pero dividen a la sociedad. Bueno, entonces instaló el tema del aborto y con esto el debate propiamente dicho, ¿no? Porque un gobierno que nunca tuvo problemas en definirse como centro-derecha, conservador, en determinadas cuestiones, en esta es como que tira un guiño a la izquierda, porque se presupone que aquellos que están a favor del aborto están un poco más a la izquierda, y incluso discute contra el Vaticano, contra el Papa Francisco más precisamente, que le ha presentado una férrea oposición al gobierno nacional, incluso saliendo a defender, por ejemplo, a Bebo Bonafini, en últimas veces, a Milagro Sala, ¿no? Una postura, no sé si anti-Macri, pero al menos no Macri, por algo no vino a la Argentina, el Papa Francisco. Entonces, me parece que comunicativamente esto debe ser Marcos Peña, obviamente, y detrás el gran cerebro de Jaime Durán Barba, pero está muy bien lanzado. Sí, me parece, Antonio, también que acá encontraron, ¿no?, un poco de paradojas, dentro de todo controversiales, porque ahora, después de que el Papa Francisco, junto con el episcopado, bien digo así no me salía la palabra, junto con el episcopado, el Papa Francisco y demás, que se opusieron al tema del aborto con argumentos fehacientes y sólidos, porque hay que decirlo, son argumentos sólidos, encontró una pequeña brecha en la oposición a Macri, porque, como bien dijiste, hay sectores de la izquierda que están todavía a favor de ser opositores a Macri, pero también estaban y siguen estando a favor del aborto. Ahora, con el tema de que la Iglesia, me parece que por una cuestión ortodoxa ya y también innata de sí misma desde su creación, está en contra del aborto. Ahí encontraron unos roces, ¿no?, unas asperezas que hasta el momento no habían encontrado el Papa en contra de Macri, pero ahora tiene esa pequeña brecha y me parece que ya lo está mirando, ¿no?, con el rabillo del ojo gran parte del sector izquierdista que está a favor del Papa Francisco y de la oposición a Macri, pero a su vez no están de acuerdo con la postura que toman por el tema del aborto. Obviamente es un tema que divide, como decíamos, un tema que genera división de aguas y evidentemente hace a esta discusión presente que tenemos. Introducimos de esta manera el tema, Gustavo. Vos sos presidente de la Asociación de Juristas Católicos de Rosario. En este sentido, ¿qué se puede decir de forma clara, más o menos, para que entienda el oyente desprevenido, como siempre solemos decir? Yo creo que
acá el tema principal es que la vida está protegida constitucionalmente. Ujú. Nuestra Constitución Nacional lo dice claramente. El Código Penal también lo dice claramente. El derecho en sí mismo es la protección hacia el favor de vitoris o el indubio pro operario, el más débil. Eso es el caso laboral. No, esto es digamos, el derecho civil, el favor de vitoris es ir hacia el más desvalido. El derecho fue creado ¿para qué? Para protección del más desvalido. Y hoy lo que se pretende hacer con el aborto es, vamos a matar a todos los débiles. Vamos a matar a los viejos, vamos a matar a los niños. Entonces, ¿qué? O sea, bíblicamente inclusive, los extranjeros son los débiles, claro. Los viejos son los débiles y los niños son los débiles. Entonces, yo creo que esto es atentar contra la vida, y la vida es, o sea, quien honra la vida, honra a Dios, y quien vive en Dios, vive para la vida. Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Por lo tanto, esto es gravísimo, porque inficciona en la sociedad que ya está herida de muerte por valores tergiversados, donde el género para mí es tu camisa, claro. es la pollera, es la tela, o sea, hombre o mujer. Claro. Entonces, cuando a veces decimos, la vemos a esta chica, entre comillas, Florencia no sé cuánto, y hermano, vos sos hombre, no sos. Florencia de la B. Florencia de la B, esa. Bueno. Entonces, acá el tema del aborto es gravísimo, hacia más débil es cercenar derechos. Y yo pienso que jamás el derecho está sobre la moral, sino la moral, como ciencia, ilumina al derecho. Claro. Ahora, hay que decir algo, un dato interesante, ¿no? Para analizar lo que estamos viviendo. Se hizo una encuesta, por ejemplo, a través de una representante del movimiento, Mumalá, es Mujeres de la Matria Latinoamericana, es más precisamente Sofía Boto, que es hija del secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Rosario. ¿Y qué dijo esta encuesta? Que un tercio de los concejales está a favor del aborto legal. Bueno, esto es pan y circo, Antonio. O sea, concretamente, pan y circo. O sea, ¿qué queremos hacer en la sociedad? En la sociedad queremos distracciones. Pan y circo. Claro. Entonces, evidentemente, ante una sociedad... Voy a continuar con el análisis. El juicio de los juicios de la historia, que es el juicio de Jesucristo, el pueblo que eligió a Barrabás. Entonces, o sea, la verdad puede tener un voto, y la mentira puede tener millones de votos. O sea, el servicio, el valor verdad es un valor, y la mentira es un disvalor. Claro. O sea, ¿a dónde quiero servir yo? Conciencia. O sea, nadie se puso a pensar la palabra conciencia. Dios, en su infinita misericordia, me hace participar de su ciencia. Entonces yo tengo una conciencia moral y una conciencia psicológica. Si yo tengo separado, o sea, la conciencia moral es, digamos, el disco rígido. La conciencia psicológica es el disco extraíble. Si yo tengo separado, tengo un loco. Y lo que estamos propugnando es eso. Y si tengo cerquita, o sea, para que la información que vos me das me llegue a la conciencia moral, a mi disco rígido, y pueda yo, digamos, compartir y dialogar, eso estamos jugando al pan y al circo. Por eso voy a dar los nombres de los concejales. Enrique, que votaron, o sea, que están a favor de esto, ¿no? Enrique Esteves, a favor, socialismo, Partido Socialista. Luego, Verónica Irizar, del mismo bloque. Pablo Hapkin, que si bien no es socialista, pero juega en el mismo sentido. María Eugenia Schmuck, la concejala radical. ¡Qué linda! Roberto Zuckerman, aquí empiezan los justicialistas, o de reingambre justicialista. Roberto Zuckerman, a favor. Norma López, a favor. Fernanda Gigliani, a favor. Eduardo Tonioli, secretario general de la departamental Rosario del Partido Justicialista, del PJ, a favor.
Celeste Leprati, bueno, siempre tuvo una postura, ¿no? Más hacia la izquierda en este sentido, representante del sector del diputado provincial Carlos del Frade, en el Consejo también a favor. Un tercio de los concejales. O sea, estamos jodidos como sociedad, ¿no? Estamos jodidos como sociedad. O sea, los pueblos que dan la espalda a su tradición y su historia están condenados al ostracismo. La Argentina, ¿quién la fundó? Curas, militares y juristas. Guste o no te guste. Uh-huh. La doctrina social de la Iglesia ha marcado siempre el camino. Y acá hubo la Argentina tuvo una gracia impresionante. En menos de un siglo, dos grandes estadistas. El general Juan Domingo Perón y Jorge Bergoglio, el cardenal Jorge Cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco. Esas son dos gracias y estamos dando la espalda a la gracia que hemos recibido. Las 20 verdades. Entonces, ¿de qué me está hablando del bloque peronista? Uh-huh. Me está hablando de mercenarios, me está hablando de hombres que tienen dobleces, de hombres sin moral, concretamente. Sí, Gustavo, quería consultarle acerca también, los concejales en este caso fue lo que mencionó Antonio, pero también antes, los días pasados, estuvieron públicamente el gobernador Lifchit y la intendenta Mónica Fein, también poniéndose a favor de la despenalización del aborto. ¿Qué opinión le merece a usted, teniendo en cuenta que son dos jerarquías más que importantes, ¿no? Una la máxima de Rosario y la otra la máxima de la provincia? Y bueno, gente light, O sea, hoy el dulce de leche light, el yogur light, y eso es para la gilada. O sea, tenemos que ser coherentes. Y vuelvo y retrotraigo. Bueno, en eso, el juicio de los juicios. En eso el socialismo siempre se ha manifestado. En algunas otras cosas uno puede criticarlo, pero en ese sentido siempre estuvo a favor de la diversidad. La diversidad. Bueno, ayer fue, ¿no? Que Rosario, lo del turismo gay, sí. se asoció a la Asociación Internacional de Turismo Gay y como una plaza importante aquí en Latinoamérica. Siempre se ha mostrado a favor de ese sentido, ¿no? Porque entendiendo también que Rosario es una ciudad muy cosmopolita, quizás... por allí no sé si más adelantado o no, pero diferentes a otras ciudades y localidades del interior del país, donde hay una cosmovisión más tradicional, si uno quiere más ultramontana, por parte de sus habitantes, ¿no? Fíjate la aberración que estamos llegando con el tema del aborto. Ahí en el Facebook vi una imagen de un hombre en posición con una mujer y dice... dice una palabrota, dice, por la cola no hay aborto, dice otra cosa, que rima. Sí. Entonces, evidentemente, estamos contra natura, querido hermano. O sea, el pene se hizo para la vagina y la vagina para el pene, y no hay de otra. Si hay otra, bueno, hermano, tener algún problema psiquiátrico, tener un problema genético, que bueno, hay todo un montante, ¿no es cierto? Que bueno, desgraciadamente. Pero la Iglesia jamás ha cerrado, cuando dicen que la Iglesia en 1987 el episcopado hizo una carta hacia los homosexuales. La Iglesia está abierta, querido, conviértete y cree en el Evangelio. Ahora, esto también genera discusión al interior de la Iglesia, porque el Papa Francisco es un Papa que... A mí no me gusta usar mucho los términos izquierda o derecha para Latinoamérica porque provienen de Europa, de otras realidades particulares, ajenas a la latinoamericana. O en todo caso no lineales, pero ¿qué es lo que quiero decir? El Papa Francisco está visto como un papa más de izquierda, progresista, en algunas cuestiones. Ahora, en esta se ha mantenido firme y también genera división en algunos que estaban no católicos, por ejemplo, apoyando a Francisco, pero dice, pero en realidad no era tan progresista como pensábamos. Claro. Y otros católicos que antes lo aborrecían o no estaban tan a favor del Papa porque impulsaba otras cuestiones más hacia la izquierda, hoy en día están con él. No, o sea, genera un poco de contradicción y de entredicho. ¿No? Vos fijate que vos lo acabas de decir muy bien. Cuando se habla de la teología de la liberación, como mala palabra. Movimiento... la teología de la liberación es un pensamiento
teológico dentro de la iglesia. Que se plasmó la historia latinoamericana en los años 60, 70. Exactamente. No necesariamente, pero por allí un poco oficiando de, ¿cómo podemos decir? De corpus doctrinario para algunas guerrillas de la liberación latinoamericana. Exactamente. O sea, ¿qué sucede? Después degeneró en estas cosas que acabas de decir vos y demás. Así como hay un pensamiento europeo, hay un pensamiento hispanoamericano. A mí no me gusta hablar de latinoamericano, de hispanoamericano. Somos hijos de España. Yo tengo también gallego. En mi madre, el apellido gallego, de mi abuelo. Somos una mezcla, ¿no? Una mezcla. Yo soy Tano, Ferraroni, la cosa nostra. Bueno, entonces, evidentemente, el Papa Francisco es un hombre que va a pasar a ser, así como San Francisco de Asís fue el Cristo siglo XIII, el Papa Francisco va a ser el Cristo siglo XXI, y ni vos ni yo lo vamos a ver. Pero así, ojalá pues lo puedas ver vos, yo no, seguro. Pero vos lo puedas ver ese Cristo siglo XIII. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un hombre de Dios, es un santo, es un varón justo. Es argentino, que no es poco. Y es argentino, aparte. Escuchame. Lo fundamental de esto es que el Papa Francisco es un varón justo, es un hombre de Dios, y voy a repetir, la teología de la liberación es un lenguaje teológico para Hispanoamérica, no es otra cosa. Entonces, como fuera mala palabra, que lo zurdo, que... No, vemos fantasmas donde no lo hay, y donde están los fantasmas, lo aliamos, somos divinos, somos bárbaros. Cuando vemos el fantasma decimos, fantasmita, ven a mi lado. No, al contrario. Entonces, tener las cosas claras. O sea, pedir a Dios, yo pido a Dios todos los días. Acá tengo mi arma, claro. La 1125, que yo le llamo el Santo Rosario. Evidentemente, yo le pido a Dios todos los días de mi vida sabiduría, discernimiento y discrecionalidad de espíritus. Está muy interesante, el debate está lanzado aquí, ya lo hemos introducido, luego continuaremos, pero ahora vamos a la parte de deporte.